Vamos a leer una parte en la palabra que es muy, pero muy hermosa. Es una parábola que creo que es muy conocida, pero también creo que es muy mal entendida. Y quiero empezar tal vez, antes de ir a ella, se llama la parábola del buen samaritano. Pero quiero desafiarte un poquito. Y quiero decirte que si en tu mente tú dices, bueno, yo ya me conozco esa parábola porque es muy popular, se ha predicado de ella, quisiera desafiarte a que abras tu mente a la posibilidad de que tal vez ha sido mal entendida y que cuando la estudiamos en su propio contexto para los que no saben es lo que viene antes y lo que viene después del texto que se va a dialogar. Y cuando lo estudiamos en su contexto, encontramos que había una profundidad enorme en la parábola que ha sido ahora manoseada, malentendida, mal explicada y mal usada por muchas personas. Así que quiero llevarte a ella, la vamos a leer bien rápido otra vez. Empieza desde el versículo 20, creo que es el 26, el versículo 26, y lo vamos a leer y después vamos a pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento para estudiar esta maravillosa parábola que el Señor nos enseña el día de hoy. ¿Listos? Dice así: entonces Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley y cómo entiendes? Y él contestó, perdón, vamos a avanzar al versículo 30, que es donde arranca la parábola y después vamos al contexto. 30. Jesús respondió, un hombre iba de Jerusalén a Jericó. Esa es la historia. Y unos ladrones le rodearon y le quitaron la ropa. Lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Dio la casualidad que venía un sacerdote por el mismo camino. Estoy leyendo palabra de Dios para todos. Y venía un sacerdote por el mismo camino. Cuando vio al hombre, siguió por otro lado el sacerdote. De la misma manera, un levita pasó por el mismo lugar, vio al hombre, pero también siguió por otro lado. Pero un samaritano que viajaba por allí llegó a donde estaba el hombre y al verlo se compadeció de él. Entonces se acercó al hombre, derramó aceite y vino en las heridas y las vendó. Luego lo montó en su animal de carga y lo llevó a una pequeña posada donde lo cuidó. Al siguiente día el samaritano le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuídalo, y si necesita más, yo te pagaré cuando regrese. Esta es la parábola del buen samaritano. Quiero hacer algo y darte un poquito de contexto para que entiendas en dónde es que el Señor cuenta esta historia, para tratar de llegar a un poquito más de profundidad en el significado de lo que tal vez muchos han entendido, pero que han entendido superficialmente. Por si no lo sabes, esta parábola ha sido interpretada de muchas formas. Es usada no solamente por cristianos, es usada por no cristianos. Te voy a leer unas cuantas cosas con respecto a la palabra, a esta parábola. Hay unos que usan esta parábola para defender los intereses de la iglesia en la justicia social, relacionándolo con temas de pobreza y de redistribución de la riqueza y de cierta forma entendiéndola desde una perspectiva socialista. Hay otras organizaciones y defensores de la justicia social que ven la parábola como un llamado a ayudar a los necesitados y a derribar los muros entre nosotros.
Hay otros que interpretan que la parábola promueve ayuda a corto plazo sin abordar causas de fondo de la injusticia. Ahora, lo que quiero hacer es que así de realce, si tú puedes ver el capítulo 10 en tu Biblia, te vas a dar cuenta que hay diferentes trozos. El trozo con el que empieza es la historia de cómo Jesús envía a 72 de sus discípulos a predicar el evangelio. Eso nos da, voy a decir, un poquito del contexto de lo que viene antes de esta historia. Jesús está ya interesado en que salgan a predicar las buenas nuevas de salvación y los envía y les da instrucciones. Y después también Jesús advierte a los que no van a creer. En el versículo 13 Él envía para que prediquen, ellos van, predican y regresan, pero también da unas advertencias y advierte a ciertas ciudades. Voy a poner aquí Reina Valera 95. Ve lo que dice en el versículo 13. Da un ay. Ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Estas ciudades a las que Él envió a predicar el evangelio de las buenas noticias de salvación y de que el reino de los cielos se había acercado. Y ahora dice de Corazín y de Betsaida, dos ciudades donde se predicó, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo a que sentadas en ceniza y con vestidos ásperos se habrían arrepentido. Ceniza y vestidos ásperos era la forma en la que la gente se arrepentía en los tiempos de antes. Se ponían unos vestidos ásperos y se echaban ceniza y hacían así obras de arrepentimiento. Y aquí dice: por tanto el juicio será más tolerable al castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres elevada, hasta el Hades serás abatida. Capernaum fue una ciudad donde vivía Pedro, y Jesús se quedó allí en esa ciudad y hizo maravillas en esa ciudad. Y el Señor está hablando del futuro. Ahora, si los que fuimos a Jerusalén pudimos ir a Capernaum, nos dimos cuenta que Capernaum no quedó absolutamente nada. Fue completamente derribada, tal y como Jesús lo había dicho. Después de eso ves el trozo del 17 en adelante, donde dice que regresaron de predicar las buenas nuevas y estaban muy gozosos y decían: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero Él les habla y les dice: qué bueno, solo que quiero que sepan que yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, y os doy potestad, y les da esta autoridad y este poder. Pero después les va a decir que no se alegren de lo que están haciendo o con respecto a los milagros, sino que su gozo esté en que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Ahora, es en este contexto. ¿Cuál es el contexto entonces? El evangelismo. Jesús está ocupado en enviarlos a hablar, a predicar de las buenas nuevas de salvación. ¿Están conmigo? Es en ese contexto de evangelismo, del anuncio de las buenas nuevas de salvación, de que el Hijo de Dios ha venido al mundo a dar su vida en rescate por los perdidos, que ahora entramos en esta historia del buen samaritano. Y quiero que vayas conmigo al versículo 25, porque allí es donde vamos a empezar el día de hoy. Versículo 25. ¿Estás conmigo? Bueno, la pregunta del intérprete de la ley. Vamos a hablar un poquito de la pregunta del intérprete de la ley. Lo leemos y dice así, 25.
Un intérprete de la ley, cuando dice un intérprete de la ley en lenguaje moderno, estamos hablando de un abogado. ¿Quiénes son los que interpretan la ley? Los abogados. Es una persona profesional de mucho conocimiento, es una persona preparada, estudiada, y uno de estos intelectuales, estudiosos, se levanta y dijo, pero escucha lo que nos da la historia. Nos dice que se levantó para probarlo. Él decidió que lo iba a poner a prueba para ver si no lo podía confundir, porque él era un experto en la ley y ahora lo que va a hacer es lo va a probar. Y lo prueba con la siguiente pregunta en el versículo 25. Dice, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué pregunta? Y él, Jesús, le dijo, bueno, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Porque tú eres un abogado, tú conoces la ley. ¿Qué es lo que tú has leído y qué es lo que tú has interpretado? Entonces aquel respondió y le dijo, bueno, para obtener la vida eterna, escuchen bien, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, yo no sé si lo notan, pero vean lo que va a suceder en el versículo 28. Y Jesús le dijo, wow, le has pegado al clavo en la cabeza. Bien has respondido. O sea, tú sí sabes cómo ganar la vida eterna. Entonces ahora, lo único que te resta es, haz esto y vivirás. Eso es todo. Tienes que amar a Dios perfectamente, amar al prójimo perfectamente, y tú tienes la vida eterna. Una cosa es saber las cosas, otra cosa es hacerlas, otra cosa es poder hacerlas. Aquí la verdad es que hemos tratado de entender que este hombre quería probarlo. Es obvio que conoce las escrituras, las conoce tan bien que puede resumirlas en lo que él había ya estudiado y leído. Y ciertamente eso es lo que la Biblia enseña. En Deuteronomio, el capítulo 6 y el versículo 5, se había dado en el Shema el gran mandamiento de amar a Dios con todo el corazón. Él lo conocía. En Levíticos, en el capítulo 19 y el versículo 18, habíamos leído lo que ya decía de amar al prójimo como a uno mismo. Levíticos 19, 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Así que él responde correctamente. Pero ahora Jesús viene a decirle, bueno, pues haz eso y vivirás. Noten el próximo versículo que viene en la escritura, porque nos va a dar la intención de su corazón. ¿Dónde estoy? En el versículo 28. Así que haz esto y vivirás. Hasta aquí todo va bien, pero noten lo que va a suceder. Pero el abogado, el conocedor de la ley, el que había estudiado y sabía la palabra de Dios, yo quiero que por favor apunten esto, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, pero ¿quién es mi prójimo?
¿quién es mi prójimo? Ahora, mira, esta pregunta, él la hace con el fin de autojustificarse. En este momento este abogado se está elevando en su conocimiento y quiere pasarse de listo, por decirlo así. Quiere exponer al Señor. Quiere ponerlo a prueba porque él sabía que la definición de el prójimo, los israelitas lo entendían muy bien. Para los israelitas el prójimo eran solo los del pueblo de Israel. Israel tenía enemigos, pero los enemigos no constituían al prójimo. En otras palabras, esta gente era conocedora de las Escrituras, pero era enormemente sectaria, era racista, ellos se miraban como los privilegiados, pero miraban a todos los demás como de segunda clase. Había primera, ellos eran lo primero, habían de segunda, de tercera, de cuarta, y en el absoluto último lugar estaban los samaritanos. Los samaritanos eran considerados como gente, suena muy feo, pero eran como endemoniados, eran como mezclados de media raza. Eran como cuando uno ve a un perrito, ¿no? Y dice, ¿de qué raza es tu perrito? Y lo primero que uno dice, de pura raza. Mientras que uno ve a un perrito en la calle y dice, no, ese pobre está mixteado, tiene de todo, ¿no? Pero yo quiero, tal vez, si vamos aquí entendiendo este contexto, nos damos cuenta que los judíos tenían la interpretación de que solo los hijos del pueblo o su raza significaba el prójimo, y fuera de allí no habían prójimos. Y esa interpretación de la ley, de acuerdo a Cristo Jesús, estaba completamente errada. Ahora, nosotros podemos ir y nos vamos a dar cuenta que Jesús va a decir algo que va a empezar a desafiar la estructura religiosa dominante de ese tiempo. Pero para nosotros, para ti y para mí, es muy importante interpretar muy bien las Escrituras. Porque si malentendemos una cosa, nuestras prácticas pueden también no ser buenas. Nosotros necesitamos tener buenas interpretaciones de las Escrituras. Y Jesús tenía la interpretación del espíritu de la ley. Tenía la interpretación correcta de la letra, pero también la interpretación correcta del espíritu de la ley. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 43. En este versículo es muy fácil ver que Jesús era un revolucionario. Porque estamos en el contexto de un abogado de la ley, un súper conocedor que viene a probar a Jesús, está queriéndolo desafiar, está queriendo exponerlo, hacerlo quedar mal o como un estafador. Y miren lo que dice Mateo 5:43. Ustedes oyeron que les fue dicho, amarán a su prójimo y odiarán a su enemigo. Ahora, yo quiero preguntar, ¿quién había dicho esto? Cuando Jesús está diciendo, ustedes oísteis que fue dicho, ¿quién lo dijo? ¿Dios lo había dicho? No, Dios no lo había dicho, pero los abogados de la ley lo habían interpretado de esa forma. Y en la interpretación que le dieron es, nosotros somos los bendecidos del Señor, los demás son los enemigos de Dios, y si vamos a hacer un bien, le hacemos un bien a los del pueblo y a los demás, nada. Y Jesús viene entonces a decir, a ustedes se les fue dicho, amarás al prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero vean lo que dice Jesús. Pero yo les digo, yo quiero hacer una pregunta. ¿Jesús está cambiando la ley? Él va a cambiar la ley que ya existía, que había sido entendida, que este abogado estaba interpretando y que ahora
No, Jesús no estaba cambiando la ley, no le estaba añadiendo nada a la ley, sino que estaba corrigiendo la interpretación correcta. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os odian. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué radical, ¿no? No sé si tomar una pausa aquí, si me permiten, para... Yo les he contado una historia que me sucedió alrededor, no sé, 5 o 6 años, tal vez 10 años, no recuerdo exactamente cuándo, pero nos habíamos reunido con otro pastor que me invitó y me decía, tenemos que hacer algo para defender a los emigrantes. Y yo le decía, ¿y qué podemos hacer, no? Y él decía, tenemos que salir a las calles y tenemos que... Y yo decía, yo no sé si quiero salir a la calle con la iglesia para eso, ¿no? Pero como estaba muy cerca de él, yo le dije a mi esposa, es que tú y yo vamos a ir y vamos a ver de qué se trata. Y fuimos a una, ¿cómo se dice? Una marcha o una protesta. Y fuimos. Y ahí teníamos carteles, ¿no? Y íbamos a abogar por los derechos humanos o por las injusticias que se estaban dando hacia el emigrante. Recuerdo muy bien que estaba parado, estábamos a punto de salir en la marcha y yo estoy allí con mi esposa y empiezo a ver, y a mi lado derecho estaba el grupo socialista de no sé qué, ¿no? Y defendiendo y abogando por los derechos de los homosexuales. Yo, wow. Del otro lado tenía, lo crean o no, en aquel tiempo a los de Antifa que estaban diciendo tenemos que tomar el gobierno de regreso y regresar y pelear por los derechos. Oh, wow. Y después miré para atrás y cada institución que yo miraba era de índole marxista. No sé si entienden lo que es el marxismo, pero quiero tomar un momento para tratar de explicarles. El marxismo es una ideología que viene de un filósofo llamado Karl Marx. Karl Marx ha sido muy popular y muy famoso. Una de sus grandes ideas o de sus frases es que la religión es el opio del ser humano, es la droga del ser humano. Karl Marx era ateo desde el centro de su ser. No consideraba a Dios como el creador de los seres humanos. No solamente no consideraba a Dios como el creador, sino toda su ideología era fundada sobre una nueva filosofía a la cual conocemos como el humanismo, donde se pone al ser humano en el centro de la historia y nosotros tenemos la responsabilidad, el derecho de abogar y de luchar por lo que nosotros determinamos es justo. Yo no sé si pueden ver los enormes problemas que pueden surgir de que tú y yo, ustedes, ¿por qué no mejor en vez de seguir la ley de Dios, por qué no nosotros nos ponemos de acuerdo, hacemos votación, ¿no? Para ver qué es justo y qué no es justo, ¿no? Y empezamos. Y lo más probable es que cuando saquemos a votar por la santidad, muchos digan, eso está un poquito anticuado también, o sea, hay que vivir dentro de la vida, porque yo voto que
que está bien que la gente viva sin casarse, por si al fin de cuentas se aman, pues que se amen, hay que dejarlos que se amen, ¿no? Y tal vez se levante alguien y diga, no, pero en la ley de Dios dice que el matrimonio es creado por Dios, es una relación de pacto y de convenio donde Dios viene a bendecir y ya saben por dónde me puedo ir, ¿no? Y vamos a argumentar y al final lo más probable es que se vote a favor ¿de qué? A conveniencia de aquellas cosas que van no sé si esta palabra se siente, eso, a solapar nuestro pecado. No podemos confiar en la justicia del hombre porque el hombre siempre va a buscar esconder su propio pecado y lo más probable es que no solamente lo va a esconder, va a querer que tú toleres su pecado y que en esto... Ese día yo me sentía tan mal que empezamos a marchar. Y cuando yo empecé a ver lo que me estaba rodeando, sentí algo muy, muy dentro que me decía, ¿qué estás haciendo aquí? Dice, Señor, estoy defendiendo a los emigrantes, Señor. O sea, y estaban, y decían algo y yo lo repetíamos, no sé, ya ni recuerdo qué estábamos diciendo, solo recuerdo la experiencia. Y de repente miro a mi esposa y le digo, no, mi amor. Yo no voy a hacer esto. ¿Sabes qué? Dale lo que llevamos le digo, antes de que nos tomen fotos aquí, después nos marquen y nos pongan como terroristas, porque si ustedes hubieran visto los grupos que estaban allí, son grupos, miren, anomios, gente sin ley que no respeta, que van a derrocar toda autoridad que se ponga. Y en medio le digo, no, mi amor, ¿sabes qué? Hey, tú, detén aquí, tú, detén ahí. Le hice ojos, nos fuimos y nunca más. Y el día de hoy es un poquito diferente. Y son temas difíciles, pero yo creo que se ha malinterpretado la parábola del buen samaritano y por eso es que el día de hoy quiero ponerla en orden y presentárselas bien. Cuando Jesús está hablando aquí, Él está dando la interpretación completa de lo que la ley buscaba, de amar a Dios. Si ustedes quieren cumplir con la ley de Dios para ganarse la vida eterna, solo tienen que hacer dos cosas: amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, y amar al prójimo como a ustedes mismos. Eso es todo lo que tienen que hacer. Pero denme un momento para llevarlos a la pregunta de este abogado. ¿Y la pregunta fue cuál? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Porque yo amo a Dios, no hay ningún problema con Dios, pero ¿quién es mi prójimo para que yo lo ame? Y Jesús le va entonces a responder. Aquí en la historia que Jesús le va a contar, le va a dar la historia que acabamos de leer de un hombre caído en el camino. Un hombre inocente, por lo que la historia nos cuenta, que cae en el camino. Él cuenta de un hombre asaltado y dejado medio muerto. Y en medio de la historia nos dice que pasa un sacerdote. Ahora, un sacerdote representante de ¿qué? Es representante de religión, de la religión, pero que ignora al herido. Después pasa un levita. Levita era símbolo del servicio religioso, pero también pasa de largo. Los dos, el sacerdote y el levita, representan la importancia de la religión para salvar o para transformar. Hasta ese momento en el que Cristo había venido a la tierra, la religión era lo único que existía, que te podía, voy a decirlo de esta forma, no sé si esté correcto, pero era lo único que existía que te podía engañar que tú podías llegar al cielo. Porque la verdad es que nadie
Nadie puede ser salvo por obras. Nadie. El pecado no se resuelve con posición o ritual, sino con compasión activa, que es lo que vamos a ver que enseña la parábola. Y aquí todos, para entender la profundidad de la parábola, vamos a ir a Romanos 3:20. En Romanos 3:20 vamos a ver que por las obras de la ley, ningún ser humano, no hay nadie que pueda ser justificado. ¿Qué dice Romanos 3:20? Dice así, se los leo. Dice, pero ahora, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Miren lo que dice el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos, ¿cuántos son todos? ¿Todos son? Todos. Por cuanto, ¿cuántos? Todos. Por cuanto todos pecamos. Todos pecamos. Por eso todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando avanzamos al versículo 33, nosotros vamos a ver el contraste entre el sacerdote, el levita y un personaje que Jesús va a introducir en la historia, que va a tirarle un bombazo al abogado. Y es el personaje del samaritano compasivo. El samaritano que aparece en la historia, considerado enemigo por los judíos, resulta ser el que tiene compasión. Ahora, es importante que entendamos, yo creo que ya lo entendieron, pero solo quiero asegurar, solo háganme así por lo menos, pero quiero que entiendan, yo quiero que piensen, ¿con qué tipo de persona tú nunca te asociarías? ¿O a quién ves tú como lo que sea que tú puedas imaginarte? No puedes llegar a entender cómo el judío mira al samaritano. Lo miraba como lo más bajo, como lo más despreciable que existía. Y Jesús, queriendo lidiar con el pecado de la autojustificación que este abogado hace cuando pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Ahora viene a mostrarle en la historia a un sacerdote, a un levita, y le introduce a un samaritano compasivo que demuestra las siguientes características. Escucha las características del samaritano, por favor. Primero, su amor es activo. Tuvo compasión al verlo. Segundo, su amor le costó. Hubo un costo a su amor. Tercero, su amor fue personal, porque se acerca al herido, le venda sus heridas con vino y aceite, lo carga, lo lleva a una posada, paga 2 denarios y promete regresar. Ahora, aquí hay una revelación. Y la revelación para nosotros, no te puedes perder esto, es que esta compasión de este personaje del samaritano compasivo solamente puede ser entendida y reflejada a través de Cristo Jesús. Y aquí es donde la historia, la película nos da como
como cuando uno está viendo una película, ¿no? Y de repente yo estaba viendo Gladiador 2 y estaba así, está buena, no como la primera, ¿no? Está buena. Y de repente, ¡zas!, sale el plot, ¿no? Si no la han visto, no me importa, se las voy a arruinar. Así que no me anden con cuentas. No la vayan a ver, que no valió la pena. Pero y de repente, ¡zas!, que era el hijo del gladiador. Dije, ¡oh, wow! No, eso no me lo pude haber imaginado, ¿no? Y el plot cambió y ahora como que, oh, por eso la muchacha. No, pues ahora entendí. Esto es casi lo mismo que está haciendo Jesús. Está dando una historia, pero cuando pone al samaritano compasivo, con este amor activo, costoso, personal, con la promesa no solamente de ayudar, sino de regresar si le falte algo, no está hablando de nadie más, sino que el amor que Él tiene por el perdido. Se trata de Él. Él es el buen samaritano. Él es el que se compadece. Él es que no ve las líneas de raza, de clase. Él no le importa, su compasión es desmedida en esa forma. Esto es maravilloso para entender, porque nos damos cuenta que la parábola entonces se trata de Él. Es la revelación de que Él es el buen samaritano. Él es el que se acerca al hombre caído. Él es el que sufre. Él es el que paga. Y Él es el que promete regresar por nosotros. Wow. Efesios 2, versículo 4 al 5 nos va a decir: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor nos dio vida juntamente con Cristo. Tito 3:5: Él nos salvó, no por obras de justicia, sino por su gran misericordia. Así que la pregunta final aquí y la aplicación es: Jesús, cuando Él le hace la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, con la historia Jesús le invierte las cosas. Le da la vuelta a las cosas, para que en vez de preguntar ¿quién es mi prójimo?, ¿quién de estos tres?, la respuesta que Él le da es: ok, ¿quieres saber quién es el prójimo? ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Tú tienes que entender que el haberle puesto el twist, no sé cómo se dice, el haberle puesto al samaritano como el compasivo, el amoroso, le ha de haber costado al abogado de la ley. Era como que así, no, dime, ¿quién de estos te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y nota que ni siquiera puede decir el samaritano, sino lo que dice es: pues el que tuvo misericordia de él. Lo entendió no solo la letra, sino el espíritu de la letra. Y en ese momento Jesús lo cierra diciéndole: bueno, pues entonces la pregunta original fue ¿cómo heredo la vida eterna?, ¿no? Ok, entonces ve tú y haz lo mismo. Le cambió el significado del prójimo y se la puso de tal forma. En ese momento, mis hermanos, en ese preciso momento, cuando Jesús le dice: ve tú y haz lo mismo. En ese momento, este abogado debió de haber dicho algo o hecho algo que tú y yo necesitamos hacer para heredar la vida eterna. Y la verdad es que ¿quién puede amar perfectamente a Dios y perfectamente al prójimo? Si tú estás aquí pensando que tú puedes, te voy a decir, tú sufres del mismo mal que este abogado de la ley.
Porque cuando consideramos la forma en la que ama el samaritano, que se refiere al amor de Cristo Jesús, ninguno de nosotros ama de esa forma. Y si tal vez pudieras amar una vez, no es una vez, es todos los días de tu vida. En este momento, el abogado debió de haber dicho: ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede amar así? Y Jesús le hubiera dicho: exacto, nadie excepto yo, quien vine a cumplir con la misericordia de Dios y a mostrarte el camino. Jesús no está ofreciendo una fórmula de salvación por obras, sino que Él nos llama al arrepentimiento. Pero lo pudiera decir de esta forma: hay quienes son pecadores, empedernidos, ¿no? Perdidos. O sea, híjole, cada fin de semana en el club, con una, con otra, hacen lo que quieren, viven como les da la gana, se emborrachan, no les importa nada. O sea, son pecadores. Y cuando vienen a Cristo, entienden de su pecado. ¿Me escuchan? Ellos pueden reflexionar en el pecado que tienen. ¿Saben cuál es el problema? Cuando, como este abogado de la ley, muchas veces pensamos que no tenemos nada de qué arrepentirnos. Cuando nos autojustificamos. Y te voy a decir algo: nadie. Evangelio quiere decir buenas noticias. Una de las grandes realidades de la vida es que nadie puede recibir las buenas noticias si no antes recibe las malas noticias. Y la mala noticia es que somos pecadores y que nada de lo que podamos hacer, nada nos va a poder ganar la vida eterna, sino solamente la gracia de Dios, el amor de Dios y Cristo, el buen samaritano, quien vino y nos rescató. Cuando Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para ¿qué? Matar, robar y destruir. El ladrón. La historia aquí trata de ¿quién? De uno que iba en camino. ¿Y qué le pasó? Salieron ladrones. Y los ladrones lo atacaron, le robaron todo, le quitaron hasta la ropa, lo dejaron en paños. Para eso vino el enemigo. Pero Cristo vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Pero la verdad es que nadie puede recibir esa vida si siempre se está autojustificando. Y eso puede ser usualmente el pecado de muchos cristianos, que solo porque vienen a la iglesia, porque dan un diezmo, porque han aprendido un ritmo de vida, pero todavía no tienen el espíritu de aquel amor compasivo que va y anuncia al necesitado que necesita a Cristo Jesús y la gracia del Señor. Aquí en Lucas 5:32 nos dice: no he venido a llamar a justos. Y aquí este es el problema. Es que en la iglesia muchas veces hay muchos justos. Aquí en la iglesia, cuando la gente está viniendo a la iglesia, se siente como que no, yo ya no tengo. El problema es aquel. Porque yo, pastor, yo voy a la iglesia, doy mi diezmo, yo no tengo ningún problema, ¿no? El enorme problema que a veces da dentro del mundo cristiano es que mal entendemos que no podemos amar perfectamente a Dios, no podemos amar perfectamente al prójimo, que necesitamos la gracia de Dios todos los días. Todos los días. Y que si somos salvos es por gracia.
por ninguna obra que podamos hacer. Pero ¿saben cuántas veces yo escucho? Bueno, pastor, cada vez que hablo con alguien, ¿cómo estás en tu vida espiritual? Oh, bueno, es que mire, he hecho esto, estoy haciendo aquello. ¿Y eso qué? Bien. La conclusión aquí de esto, o el mensaje central, es: esta no es una parábola filantrópica. El buen samaritano, ay, qué buen samaritano, ¿no? Que fue y ayudó al pobre. No. Esta es una parábola de la misericordia divina en la persona de Cristo Jesús. Cuando tú pienses en el buen samaritano, debes de saber que el buen samaritano es Cristo Jesús. Ahora, tú podrás ser un buen samaritano, pero para hacerlo tienes que amar perfectamente al prójimo. Y tienes que amarlo desmedidamente. Y te voy a decir algo, yo voy a ser sincero aquí. Eso no se puede hacer, por más que trates. Ahora, el hecho de que no se puede hacer no quiere decir que no voy a tratar. Yo voy a tratar de ser como Cristo todo el tiempo. Voy a tratar de extender a todo aquel que está próximo a mí, que está cerca a mí, el amor que Cristo ha depositado, siendo compasivo, dándole las buenas nuevas de salvación. Pero aquí, en esto, esta no es una palabra de filantropía, sino de misericordia. Esa parábola no trata de hacerte sentir culpable por no dar tu dinero al pobre, o de no cuidar de los que están sufriendo. No, el punto no es ser un buen samaritano. Ese no es el punto. Y a veces se ha enseñado de esa forma. Tienes que ir y ser un buen samaritano. Y lo que te está tratando de enseñar es que por más que quieras, nunca vas a poder. Y cuando lo reconoces, vas a empezar a pedirle a Dios que te perdone, que te ayude, y que el Espíritu de Cristo habite en ti para entonces empezar a hacerlo. Debemos de reconocer que no somos buen samaritanos y que necesitamos a Cristo, quien es el buen samaritano. Reconoce que no puedes amar a Dios ni a tu prójimo perfectamente. Hablo perfectamente. Y por tal necesito del corazón de Jesús para amar como Él nos amó. Él es el buen samaritano. Él es el que se acerca al hombre caído. Él sufre, Él paga y Él promete volver. Esta parábola derriba toda actitud de autojustificación que a veces tenemos, y se dirige al oyente para llevarte a la gracia salvadora de Cristo Jesús. Un resumen final aquí sería: es obvio que la ley revela el pecado. Es por la ley que conocemos el pecado. Pero muchos tratan por obras de alcanzar la vida eterna, y lastimosamente nunca van a poder. No permitas que las cosas que haces te permitan ser como este abogado de la ley, de autojustificarte o de sentirte bien por las cosas que haces. Nosotros somos salvos por gracia, por misericordia de Dios. Cuando tú escuchas un versículo que dice: si no fuera por la misericordia de Dios, nosotros ya hubiéramos sido consumidos. Pero nunca decayeron para con nosotros sus misericordias. Qué diferente, ¿verdad? El buen samaritano. Yo he escuchado la predicación del buen samaritano como una predicación que alude hacia
hacia nuestra capacidad de ser buen samaritanos, demostrando compasión. Pero cuando vuelvas a pensar en el buen samaritano, recuerda que el buen samaritano es Cristo Jesús. Ahora, quiero terminar allí en Lucas, en el capítulo 10. Ve conmigo el versículo 21. Dice el versículo 21. ¿Estás conmigo? Dice, en aquel día, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, y esta es la parte que me encanta: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, pues os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Ustedes saben cómo termina esta historia? Versículo 38, del 37 al 38, termina. La verdad es que cuando Jesús le dice: ve y haz tú lo mismo, ¿saben cuál es el próximo reglón? Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. No sé si entienden. Lo desafía en su forma de autojustificarse. Le cambia la pregunta. Está tratando de revelarse a él como el encarnado Hijo de Dios, que vino a rescatar lo que el enemigo había querido matar, robar y destruir. Pero lo más probable, y no sabemos, pero no dice qué pasó, no dice qué dijo. A veces es tan difícil sacar a las personas de su autojustificación. Hace poco nos vino a visitar una persona, no voy a decir quién, pero la trajo una persona, trajo a otra persona. Digo: mira, quiero que conozcas al pastor. Y oye, qué bueno que viniste a la casa del Señor. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué viniste buscando? No, yo vine porque me invitó mi amigo, ¿no? Qué bueno. Y cuéntame, ¿conoces a Cristo Jesús como el Señor y Salvador? Claro, claro, claro. Dice: ¿te has arrepentido de tus pecados para poder acercarte a Él y recibir esa gracia divina? No, pero yo no hago nada malo. Dije, Y le pregunté: ¿no haces nada malo? Estábamos aquí. No. Le digo: ¿alguna vez has mentido? Nunca. Se me cayó la boca así como, no lo podía creer. Dice: ¿no mientes? No. Wow. Yo no sé si mi actitud fue correcta, no lo sé, pero en ese momento simplemente, bueno, pues sigue adelante. Pues tú estás bien, tú no necesitas nada. Pero yo sí necesito de Dios. Y yo le agradezco a Jesús por esta parábola que me revela su amor
compasivo, costoso, personal. Porque muchas veces yo me he sentido como ese que asaltaron. Muchas veces, rumbo en la jornada de la vida, han venido cosas que me han dejado medio muerto. Y cuando he estado allí, el buen samaritano se ha acercado y ha vendado mis heridas, me ha levantado, me ha puesto sobre su animal y me ha llevado al mesón donde ha cuidado de mí. Y esto es maravilloso. Aprende a no autojustificarte. No dejes que las cosas que estás haciendo te hagan sentir que estás bien. Nunca vamos a poder amar perfectamente al prójimo. Vamos a tratar con todo nuestro corazón, pero entre tanto vamos a darle gracias al Señor, porque Él fue el buen samaritano que vino a nuestras vidas y nos rescató. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias esta tarde por la revelación de tu palabra, Señor. Y Señor, te pedimos que llenes nuestro corazón de gratitud por habernos dado al Espíritu Santo, quien nos convicciona de pecado. No le huimos a la mala noticia y a la enorme realidad de que somos pecadores, de que somos faltos. Pero nos maravilla, Señor, tu palabra cuando Pablo nos dice en Efesios 2:1 que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, tú, Señor, veniste a darnos vida. Padre, gracias por habernos dado vida eterna en ti, Señor. Gracias porque tu Espíritu, o por tu Espíritu, hemos sido guiados a ver la verdadera condición de bancarrota en la que estábamos, Señor, o en la que vivíamos. Es tan fácil para los religiosos ver su propia vida y pensar, Señor, que están bien, pero nosotros, los que hemos aprendido de tu palabra, sabemos que en bancarrota tú nos encontraste y nos has dado vida en abundancia. A veces poder ver el pecado, que es obvio cuando pecamos, Señor, pero cuando hay un pecado que a veces es muy difícil de ver, y es este pecado de la autojustificación. Cuando yo empiezo a sentirme, Dios, que ya no te necesito. Cuando yo empiezo a sentir, Dios, que estoy bien contigo. Cuando empiezo a sentir que siempre y cuando haga ciertas cosas, Señor, y cumpla con los requisitos, Dios mío, no permitas que eso pase en nosotros, Señor. Gracias por enseñarnos hoy a través del Evangelio que nuestra justicia no proviene de nuestro ser o de nuestras acciones, sino de Cristo Jesús, quien nos ha justificado. Y gracias porque a nosotros, pecadores, nos has dado tu gracia al reconocer que somos pecadores y solo en tu Hijo tenemos acceso a la vida eterna. Hoy oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, para darte gracias y bendecir tu nombre. Esta es la palabra del día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús.